Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos hoy, 10 de diciembre, a nuestro webinar Panorama Dólar 2025-2026, análisis y oportunidades. En el día de hoy contamos con la participación especial del ingeniero Guillermo Loaiza, CEO de Galcosh y con más de 20 años de experiencia en el sector industrial, eléctrico y demás. Entonces, dicho esto, pues agradecemos la participación de todos. A quienes no puedan participar, vamos a grabar este webinar para que puedan verlo con su grupo de trabajo y les recomendamos que lo vean porque es muy importante todo el tipo de mensajes que tiene y el análisis sobre el dólar para 2025 y la expectativa 2026. Bueno, ingeniero Guillermo, quedamos en sus manos. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes a todos los que siempre nos Gracias. acompañan. Sí, señor. Un abrazo. Igualmente. Vamos a entrar hoy precisamente en uno de los temas más delicados y precisamente cómo le podemos dar al número de esa TRM para el 26. Antes de iniciar, yo quiero ofrecerle disculpas a nuestra querida audiencia, a los que siempre nos acompañan. ¿En qué sentido? En que las expectativas de la TRM del 25, webinar que hicimos hace un año, daba unas expectativas demasiado altas para lo que es la realidad hoy. Y eso, cuando digo ofrecer disculpas, es porque los análisis técnicos que se tuvieron para tomar esa información se salieron de todo contexto. Y en ese orden de ideas quiere decir que siempre que entremos en el tema de la TRM, aparte de los análisis técnicos que se hacen, porque esa es la formalidad, también hay que tener en cuenta algunas situaciones que no van dentro del análisis, pero sí implican mucho dentro de una decisión de una variable para, en este caso, la TRM. Y aprendí mucho en el sentido de que este que vamos a hacer hoy va a ser totalmente diferente, con unos esquemas técnicos, obviamente, más sin embargo, aprendiendo de lo que pasó el año pasado al 25, donde definitivamente el mercado nos enseña. Iniciemos, miremos la TRM durante los últimos 12 años. Si uno lo ve así, la pendiente de la TRM en el mercado es ascendente. Miren que prácticamente el año 2013, que arrancaba por valores por debajo de 2,000 pesos, lo que ha hecho la gráfica que nos muestra es una pendiente ascendente, con algunos tópicos interesantes por allá a mediados del 23, unos tópicos interesantes de bajada en el 24 y volvieron a subir en el 25, como observan ahí en la mitad del 25, pero vuelven y caen a final del 25. Esto, esto como dicen por ahí los expertos, esto parece una ruleta rusa de pasiones, de subidas y bajadas, pero muy volátil. Sin embargo, si uno ve durante los 12 años, la pendiente nos muestra positivo, o sea, el dólar siempre ha aumentado. En 5 años ha aumentado un poco más del 10%, pero en un año, fíjense que la tabla nos informa ahí que tuvo una bajada del 13%, en solo un año, el 13%. ¿Qué quiere decir? Que las apuestas que hicimos el año pasado, precisamente con respecto a las de ahora, es cuando, abriendo el webinar de hoy, ofrezco disculpas porque ese análisis que hicimos quedó muy desfasado con respecto a la realidad. Y vamos a aprender de eso para poder desarrollar el de hoy. La radiografía de la TRM. Precisamente hubo mucho ruido, se tenía pronosticado catástrofes, llamémoslo así, con respecto al dólar. ¿Y qué pasó en este año? Pues prácticamente, porque hoy al 9, 10 de diciembre que estamos, el arranque del año, en enero de este año, estuvo en alrededor aproximadamente de 4.400 pesos por el dólar. El máximo que llegó a tener este año es de 4.417 pesos por dólar, que fue el 10 de abril.
Y el mínimo de este año fue el 20 de noviembre con 3.717 pesos. Mire esos vaivenes que ha tenido el dólar este año. Y ese promedio nos está dando aproximadamente 4.050, 4.070 pesos el promedio del dólar. Entonces, del máximo al mínimo hubo una apreciación del peso cercano al 16%, o sea, entre el máximo y el mínimo, lo que muestra una volatilidad, 16% entre el máximo y el mínimo. Dentro de los conocedores dicen que este es un rango manejable porque no es crisis. Sin embargo, dentro de los análisis que nos gusta hacer, pues sí es un rango que lo desubica uno fuertemente. Es decir, el dólar sí tocó la zona de los 4.400 pesos, por allá en el año, por allá en el mes de abril, pero no quedó arriba, no se quedó ahí. Y tampoco se fue a más de 4.600 pesos, que era lo que teníamos estimado nosotros entre 4.500 y 4.600, no llegó allá. Ni más, precisamente los 4.800 que algunos tenían contemplado. Bueno, yo nunca pensé que llegara a 4.800, la verdad estábamos entre 4.500 y 4.600, pero algunos les apostaban 4.800. Finalmente, esos 4.800 solo se dieron en el año 24, a finales del 24, por eso es entusiasmo con que arrancó la TRM para el 25. Y hay que decir la situación incómoda, la verdad incómoda, porque el dólar nunca se fue a las nubes. Y aquí viene la parte técnica. Siempre se ha contemplado aproximadamente, y esto es un dato kantiano dentro de la experiencia que tenemos nosotros, dentro de este análisis que venimos haciendo hace más de 10 años, es que el dólar siempre lo afecta el 60% la parte exterior y el 40% la parte interior. Miremos el factor en la parte exterior. ¿Qué es lo que le afectó el dólar en el 25 en la parte exterior? ¿Por qué se debilitó? El dólar se ha debilitado precisamente porque el índice el DXY, que mide el dólar frente a una canasta de monedas donde hay varias monedas, está el yen, está el euro, si están todas las monedas, acumuló una caída cercana al 10% en el 25. Este ha sido uno de los peores semestres que tuvo el dólar este año, porque no se veía desde los años 70. Ahora más adelante vamos a ver ese análisis del dólar en Estados Unidos. ¿Qué motivó ese debilitamiento del dólar en Estados Unidos o a nivel global? La política fiscal agresiva que ha tenido Estados Unidos, el tema de los aranceles, las tensiones geopolíticas y las expectativas de recortes de tasas, pues que restaron un atractivo al dólar como refugio. Ya internamente, en Colombia, los flujos hacia mercados emergentes con premios. O sea, en este entorno los inversionistas siempre buscaron países de monedas emergentes con tasas altas y Colombia lo fue. Y por eso el peso colombiano fue el mejor candidato natural para poder tener ese premio como tal. Conclusión. Parte de la caída del dólar en Colombia no fue porque Colombia esté perfecta, sino porque el dólar global perdió peso. Si ustedes se miran el mapa mundial, el gráfico local del dólar a nivel internacional, pues engaña. Ya lo vimos en la gráfica inicial durante los 12 años. Ha sido una pendiente alcista, salvo este último año que tuvo unos subires y unas bajadas bastante fuertes, pues alrededor de un 16%. Ya lo veíamos. Otro factor clave fue que el Banco de la República ha hecho el trabajo que llaman el trabajo sucio y el caro. ¿Cuál ha sido? Mantener las tasas de interés. Durante buena parte del 25 estuvieron en el 9.25% y el banco logró mantener una política cautelosa que permite que las tasas de referencia que están en el 9.25 entre el mes de septiembre y octubre precisamente puedan permitir bajar la inflación a la meta que siempre se ha querido, el 3%. A pesar de eso, no se ha podido lograr la inflación porque converge en este momento en un 5%. O sea que el trabajo se ha logrado, más no la meta del 3%. Se ha mantenido, aunque estos 2 últimos meses la inflación ha mostrado una nariz de alza. Colombia se convirtió en un destino carry trade.
más atractivo. Eso, o sea, eso es como un camino de comercializar el trade, de comercializar. Colombia se volvió muy atractivo precisamente porque lo que se lee en el Fondo Internacional es que Colombia pagan bien por venir a instalar el dinero acá en pesos, ya que el Banco Central o el Banco de la República, pues no parece estar dispuesto a perder el control. ¿En qué sentido? En mantener las tasas. Entonces es atractivo. Mientras la inflación se mantiene en el 5 aproximadamente y la tasa de referencia es del 9,95, pues la brecha que hay entre el 5 y 9,25 es la franja que ganan las inversiones al venir acá a través de los TES y otros activos en pesos colombianos. Y de esa forma, el ingreso de capital de portafolio ha sido interesante, no como se haya pensado que hubiese podido ser, pero ese poco ingreso que ha entrado en las inversiones en los TES ha permitido no ha permitido que el dólar se dispare, al contrario, se mantenga. Además, dentro del Banco de la República se han mantenido expectativas precisamente revisadas a la baja. A finales del 24 se estimaba un dólar promedio de 4.150, mayor a 4.000, y la realidad a un mes de cerrar el año está mostrando que estemos por ahí en 4.070 por debajo de ese escenario. O sea que las expectativas son a la baja del cierre del año en el 25 y eso es lo que el Banco de la República sigue manteniendo. La política, dentro del ruido que hubo con Petro, ya el mercado se curó. Yo digo que se curó y se curó este espanto, porque, entre comillas, la retórica ya dejó de ser pánico. Entonces, ese riesgo político que estaba ya en el precio de la TRM, el mercado lo ha tomado. Todo a partir del cambio de la reforma, la constituyente. Prácticamente esas reformas fueron descontadas entre el año 22 y 23. Y ahora en el resto del 25, pues todos hemos visto que ni siquiera la reforma que hasta ayer antier, fue dada de baja nuevamente, la reforma tributaria, pues no pasó. Entonces esas sorpresas, aunque parecieran sorpresas, pues ya se determinan que son moderadas y que el mercado lo traduce como una situación que ya pasó y no se materializó y por ende todo sigue en calma. Entonces, al ver que no hubo esa crisis, a pesar de que hay un default y que no hubo ruptura institucional ni salida masiva de capitales, ese ruido pudo manejar un mercado sistemático que llevó al dólar de una forma sostenida que nunca llegó a más de 4.400 pesos. Por ende, el mercado se curó de ese espanto. El sector real y la balanza externa, o sea, el mercado, a pesar de que se ha tenido una corriente negativa en la balanza comercial, o sea, más de lo que importamos, que lo que estamos exportando este año ha sido así, más importaciones que exportaciones, tampoco ha sido un desfase muy grande, y eso ha permitido que Colombia, a pesar de que es vulnerable en esa dependencia de commodities, esa balanza comercial, no hay un desbordamiento que dispare un pánico cambiario. Los ingresos por turismo, remesas y servicios, esa combinación ha permitido a ciertos sectores que ayuden a compensar parte de la salida de las divisas con ese ingreso de divisas. Y el mensaje clave para los empresarios no es que el país esté blindado, pero el 2025 no fue un año de una crisis de balanza de pagos. O sea, no hubo que gestar muchos pagos, aunque eso sí viene para el 26-27, y por eso el dólar se movió en una banda muy amplia, aunque no rompió hacia niveles de emergencia. Pues hubo el sector de balanza
de mercado, se puede decir, trabajó tranquilo, sin estrés. Entonces, ¿por qué los 4.400 fueron techo y no piso? O sea, fueron más techo que piso y no piso. Precisamente hay 4 causas y queremos juntarlas. Empecemos, porque el dólar global estaba débil, ya lo dijimos, en esa bolsa de XY, el dólar AMA se manejó con respecto a las demás monedas muy débil y eso hace que se aprecie nuestro peso colombiano. Y porque el Banco de la República decidió pagar por la estabilidad. Mantener las tasas altas hizo doloroso el crédito interno, pero defendió la moneda y las expectativas de inflación. Pasemos y miremos rápidamente a qué se debe lo del dólar a nivel internacional. ¿Por qué se debilitó el dólar? A nivel mundial el dólar perdió fuerza porque Estados Unidos tomó decisiones que generaron desconfianza, nuevos impuestos a productos importados, aranceles, problemas fiscales, gasta más de lo que entra, pues algo similar a lo nuestro, y tensiones políticas internacionales. No digo lo nuestro en Colombia. El peso se fortaleció, como el dólar está más débil, pues el peso colombiano parece más fuerte en comparación. No es que Colombia esté mejorando mucho, sino que el dólar está enfermo. Aquí traemos un ejemplo que nos gusta siempre traer como unas metáforas. Un ejemplo sencillo, el dólar como un jugador cansado. Vamos a tomar un jugador cansado. Entonces, imaginemos que el dólar es un jugador de fútbol estrella. Es el jugador de fútbol estrella. Normalmente es el más fuerte del equipo, pero este año se lesionó. Por circunstancias se lesionó por las tensiones políticas y fiscales en Estados Unidos. Está cansado por las decisiones de subir aranceles que afectaron el comercio. Y perdió confianza y los hinchas perdieron confianza en él porque los inversionistas ya no le dan tan seguro al jugador. No lo ven tan seguro el jugador. Mientras tanto, entonces el peso colombiano es como un jugador normal que no mejoró mucho, pero como el crack, o sea, el jugador de estrella está lesionado, está mal, puse más fuerte en la cancha el peso colombiano. Eso, a grosso modo, para que entendamos qué está pasando y qué pasó con el dólar en Colombia. Guillermo, una pregunta Dime. que me hacen acá internamente es, el hecho de imprimir grandes cantidades de dólares no tiene parte de esa implicación, digamos. Es que muchas No, veces, cuando hemos visto, por ejemplo, que Argentina o que otros países imprimen masivamente dinero, pues la economía se afecta de una manera, o Venezuela, o el que sea, de una manera muy significativa. Con Estados Unidos no pasa lo mismo, pero se afecta igual. exactamente. Gracias, Giovanni, por esa pregunta e intervención. Yo diría que sí, también. Eso es como aquí volviendo a la metáfora del campo, eso es como permitirle a este jugador estrella, cuando se imprime, como está enfermo, hay que imprimir más dólares para permitirle que el jugador juegue descansado, no se fatigue, pero es una cancha falsa, eso es como permitirle. Y eso hace también que el dólar se debilite. Gracias, Giovanni. Totalmente. Gracias. Bueno, entonces, regresando al tema de por qué el dólar internacional versus el peso está tomando fuerza, el peso y el dólar decae, el ejemplo es que el dólar era como un billete de 100 pesos que valía mucho frente a otras monedas. Ahora ese mismo billete vale como 90 pesos, un 10%. Entonces, más o menos, esa es la diferencia que está en el índice DXY del dólar frente al euro, al yen, a la libra. Él ha perdido más o menos un 10% de fuerza y así es la comparación de su valor. Mientras tanto, el peso colombiano, aprovechando esa bajada del dólar, pues ganó ese 10%. Eso es como, entonces ya aquí en el ejemplo es, en enero necesitábamos 4.000 pesos para comprar un dólar, ahora necesitamos solo 3.600 pesos aproximadamente. Ahí está. Entonces, esa fuerza que adquiere el peso colombiano se la da la habilidad que da el dólar. Entonces, por lo tanto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son como el colchón seguro,
esto lo dijimos al principio, donde la gente guarda su dinero, también perdieron valor. Y aquí, para los que siempre hacemos el análisis, eso es muy raro, porque normalmente cuando el dólar baja, pues los bonos suben, pero aquí los dos bajaron, lo que muestra que la confianza está débil, está débil. ¿Y qué pasa entonces en Colombia? Aunque, débil en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces en Colombia? Aunque el peso se ve más fuerte, no es porque la economía colombiana está súper bien. En realidad Colombia tiene problemas de deuda alta. Estamos rebajados en la calificación de riesgo Moody's y en el S&P porque han prestado dinero, Colombia ha prestado más dinero, se ha vuelto más riesgoso, entonces los bonos colombianos también se devaluaron. Dice aquí el ejemplo, es como el vecino, es como si el vecino Estados Unidos estuviera tan mal que aunque tu casa, Colombia, tenga goteras, la tuya parece mejor en comparación. La síntesis que damos nosotros de Galcoas a través de este informe de OCH Group Colombia es que el peso colombiano se ve más fuerte frente al dólar, no porque Colombia esté brillando, sino porque el dólar está pasando por un mal momento global. La gran pregunta es, ¿esto será una gripa del dolor, del dólar, algo temporal o una enfermedad más seria, algo estructural? Eso es un tema que lo podemos desarrollar en otro webinar con mucho gusto. Mientras tanto, el Banco de la República en su página nos informa al mes de octubre que al tercer trimestre la inflación subió y fue mayor de la esperada. Entonces la economía continúa creciendo, principalmente impulsado por el consumo de los hogares y por la recuperación en algunos segmentos de la inversión. El empleo se mantiene fuerte y la tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos. Aunque la incertidumbre internacional, aquí lo toma el Banco de la República, dice, aunque la incertidumbre internacional ha disminuido, todavía existen algunos riesgos asociados a los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales. En este contexto, la Junta Directiva mantiene una política monetaria cautelosa que permite que la inflación siga acercándose a la meta del 3% y que haya una recuperación gradual del crecimiento económico. Aquí ya nos está diciendo el Banco de la República, por lo menos en este informe del mes de octubre del año 25, es que bajo esas intenciones y bajo esa política cautelosa, uno pensaría que para el 26 va a ser similar. Bueno, continuemos. Entonces, reiteramos, ¿por qué los 4,000 pesos, 4,400 fueron techo y no piso? Entonces, sigamos en los últimos dos puntos. Ya vimos los dos primeros, ahora veamos el tercero y el cuarto. Tercero, porque el peor escenario político no se concretó. O sea, esa crisis, ese pánico que había sobre castigando a Colombia, realmente ese pánico no se dio. Y cuarto, porque los flujos de capital buscaron rendimiento, no refugio. En vez de que se fugaran totalmente los capitales, vimos entradas de capital de portafolio que ayudaron a contener el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que los inversionistas, una vez aprendido que no hubo pánico escénico por el tema político, tenían la confianza de buscar capitales de rendimiento, no refugio, que los hiciera más financieramente intelectuales y más estratégicos. Y por eso la salida de fuga, la salida del capital en Colombia no fue tan alta como la que se esperaba, y mediana, sí hubo, pero no fue tan alta, y la que se quedó invirtió más en rendimiento y no en refugio, que era lo acostumbrado a lo que un inversionista puede hacer, porque el refugio es como una sombrilla. Aquí se buscó fue rendimiento. Y quiero dejar esto aquí, esto no es para nuestro análisis, porque no entra dentro del análisis formalmente técnico, de qué pasó en la TRM en el año 25, por qué los 4,400 fueron techo. Es lo siguiente, recuerden, lo dejo aquí, lo repito, lo dejo grabado y queda aquí dicho, no es un análisis formalmente técnico, pero el hecho de que hay un mercado paralelo a toda la economía colombiana, subterránea, es decir, ha habido abundancia de dólar, también ha hecho que el dólar
mantenga con la cabeza agachada, como dicen por ahí los mexicanos, agachón, bajito, con la mirada hacia abajo, porque ha habido demasiada abundancia de dólar en el mercado no formal. Pero ese no es de nuestro análisis. La verdad detrás de todo de la volatilidad del dólar en el año 25 fue más ruido político, un dólar global débil y que el Banco de la República en modo de freno le puso mano a la tasa de intereses. Entonces, esa volatilidad que hubo en Colombia la manejó el ruido político, el dólar global débil y que el Banco de la República intervino. Este es nuestro final de análisis técnico que tenemos. Por lo tanto, todo lo anterior se llama análisis descontado. ¿Qué es análisis descontado? Pues el mercado descuenta todo lo que ya pasó y lo que cree que va a pasar para que no salga pánico y no se empiecen a tener más volatilidades extremas. Todo nuestro análisis también está basado con información de expertos. Aquí tenemos, por ejemplo, los pronósticos de Bloomberg que hace el Bancolombia, sobre el ranking de divisas de países emergentes. Aquí está Latinoamérica, Estados Unidos, Japón, Alemania, todos los países emergentes también, con respecto a los 12 meses de cómo va a manejarse su moneda, ya sea la libra esterlina, el euro, el yen, el dólar, el peso colombiano. Y esta tabla se las traigo aquí con mucho gusto, es de ayer, 9 de diciembre del 25. Aquí está encerrado en un círculo naranja también, puntiagudo, donde el Banco de la República pronostica y proyecta el promedio que tenemos de la TRM para el año 26. ¿Sí? Y esto nos sirve de análisis para lo que vamos a ver ahora, para que todos ya también entendamos de dónde vienen nuestros análisis y poder con mucho gusto complementarle con todos lo siguiente. ¿Por qué la economía llegó a un punto, por qué la economía llegó a un punto de inflexión? O sea, y no a un abismo. ¿Por qué no se fue para el barranco? El 26 va a arrancar con una economía en desaceleración, un poquito desacelerada, tal vez en el primer semestre, pero no va a colapsar. Va a pasar muy similar a lo que pasó en el 25. Y con un peso volátil seguirá, pero no estará fuera de control como pudo haber estado en el 25. Va a estar un poco más controlado. No va a estar con unas volatilidades de un 16%, pero tampoco van a estar muy estrechas, por ahí un 9-10%. Entonces, queremos cerrar diciendo que volatilidad sí hay y va a haber, pero crisis no. Crisis no. Entendamos, y para los empresarios estemos todos tranquilos, crisis no. Entonces, los escenarios de la tasa representativa del mercado, más conocida del dólar para el 26. Aquí les vamos a dejar los 3 escenarios que fueron o que un buen empresario necesita en su planeación financiera. Yo creo que esta información les sirve mucho para los que van a proyectar su presupuesto ahora a finales de año, para el año 26. Esta información le va a ser de vital importancia. No se trata de adivinar el número exacto, yo estoy diciendo aquí, sino que se deben de preparar márgenes, costos, contratos según bandas razonables. Les recomiendo a los empresarios una planeación financiera muy decente, muy respetuosa, basado en 3 escenarios y no a tratar de adivinar un número exacto. Es de irresponsabilidad hacerlo. Primer escenario, TRM 2026. Le llamamos escenario base. 60% de probabilidad. 60% de probabilidad. Le hemos llamado volatilidad controlada. El rango estimado de la TRM en el 26 puede estar entre 3.950 y 4.280. ¿Cómo se da esto? Se da siempre que los recortes graduales del Banco de la República sean muy
suaves, controlados, que la Fed recorte pero mantenga un tono prudente, como lo intentó hacer a principio de año. Capital de portafolio sale parcialmente, pero no en estampida, como pasó también en el 25. Y Colombia conserva estabilidad fiscal, bueno, llamémosle que no es, conserva estabilidad fiscal o trata de empezar a corregir la estabilidad fiscal, ¿sí? Y evitar la crisis política mayor de la que está sucediendo en este momento. Por eso es que un primer semestre va a tener mucha volatilidad, pero el segundo semestre estimamos que esto es lo que nos va a dar el 60, nos está dando el 60% de probabilidades. Implicación empresarial con este escenario, el de volatilidad controlada, es que los empresarios deben ajustar los presupuestos con una TRM aproximado entre 4.100 y 4.200. Es lo más realista. Evitar escenarios extremos como 3.600 y 4.800. Ese bandazo no va a dar, por lo menos dentro de este escenario que es el 60% de probabilidad. ¿Ya? Eso no se va a dar. Estamos de acuerdo en el escenario de 60% de probabilidad, volatilidad controlada, zona verde. Sigamos con el otro escenario. Escenario alcista, el 25% de que suceda, 25% de probabilidad de que suceda. Le hemos llamado que el peso pierde soporte. El rango del dólar estará en el 26, estará entre 4.250 y 4.600 pesos. ¿Qué tiene que suceder para que se dé este escenario? Que el Banco de la República recorte demasiado rápido los intereses, cosa que lo vemos improbable. Tensiones globales llevan al refugio del dólar, o sea, que sigan las tensiones globales como están pasando geopolíticas en este momento, que todo el mundo empieza a buscar nuevamente el refugio del dólar. Caen los precios del petróleo o del carbón. Esto sí tiene una estimación importante. En esto aquí sí quiero decirles que hay una probabilidad de que esto trate de caer esos precios. Como lo está pasando a finales de año, esto puede seguir repitiéndose para el 26. Y que haya una continua fuga de capital institucional, pues no queremos, pero digamos, si llega a pasar, pues caería dentro de estas probabilidades. ¿Qué implicaciones empresariales tiene este escenario? Las empresas deben de intensificar siempre, para las que importan, deben de blindar los costos en el primer trimestre. O sea, todas las empresas importadoras por lo menos deben de cubrirse en el primer trimestre. Quien espere que el dólar vuelva a bajar podría destruir margen. O sea, los que dentro de este escenario crean que el dólar vuelve a bajar más, pues va a perder margen. Solo tiene que cubrir, tiene que hacer forward. ¿Vale? Vale. Y el tercer escenario, bueno, el escenario anterior, que es el de 25 probabilidades color blue, azul. Y el tercer escenario y último le hemos llamado el escenario bajista, y ese le hemos dado el 15% de probabilidad. Le llamamos superpeso parte 2, ¿no? Pues nuestro superpeso parte 2. El rango estimado que esté entre 3.700 y 3.950 pesos. ¿Qué cosas deben de darse para que este escenario se logre? Primero, que la Fed recorte más agresivo de lo esperado, más agresivo que el anterior, como un día para otro. Flujos globales buscan rendimiento en países emergentes, o sea, que realmente nuestro capital salga en cantidades masivas. Que el Banrepública no recorta tan rápido como el mercado teme, o sea, se queda quieto. Eso sí es de preocuparse. Y que Colombia atrae inversión en sectores energéticos, nearshoring o infraestructura, que no lo logre. Si Colombia no logra, que si Colombia logra traer grandes inversiones en sectores energéticos, nearshoring o infraestructura, podría tener esta probabilidad. O sea que en el primer semestre lo vemos complicado, pero en el segundo semestre se puede dar. ¿Qué implicación empresarial trae este escenario? Que todos los espectadores deben de cubrirse para evitar pérdidas por apreciación. ¿Sí? O sea, si el dólar sigue bajando de esa forma, inmediatamente a cubrirse.
y no generar un pánico. Y no presupuestar ingresos en dólares por encima de 4.205 coberturas. O sea que tampoco irse al extremo de pensar de forma ilusa en este escenario de que pueda tener valores de 4.200 sin una cobertura. Eso sería como pegarse un pepazo. La disciplina financiera será más valiosa que la intuición. Es lo único que podemos decirle a nuestros amigos empresarios, que hagamos los análisis. Les recomiendo hacer presupuestos con los 3 escenarios. Con esas probabilidades, consideramos unas probabilidades muy serias, muy realizables y que les pueda permitir tener unos excelentes resultados. Gracias a todos por este espacio y quedamos atentos a las preguntas o inquietudes. Hola Giovanni, estamos aquí pendientes si tenemos alguna inquietud para darle respuesta a nuestros amigos, con mucho gusto. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, pues los tres escenarios están muy aterrizados a las situaciones, se ve menos volatilidad, un análisis mucho más detallado. Felicitaciones por ese trabajo de revisar, de ver cómo ha sido la expectativa versus el año anterior. Lo que pasa es que de todas maneras esas situaciones dependen mucho del orden internacional, ¿no? Como veías tú, el 60%. Entonces, ahí tras cada declaración del señor Trump, cada movimiento del presidente, cada cambio de escenario geopolítico, pues va a traer unos cambios que se traducen en el mercado colombiano. No es que lo podamos controlar, digamos que lo mantenemos en un nivel relativamente jugando con todas esas variables que mencionaste, la tasa de interés, buscando una inflación, revisando remesas y demás. Eso es, eso está muy interesante. Yo lo que entiendo es que ese 3.950, 4.280 sería como la guía de trabajo para los empresarios, para fijar su CAPEX, para fijar su presupuesto de importaciones, de exportaciones y hacer el balance para, para encontrar que las empresas sigan siendo viables con un presupuesto de ventas, ¿correcto? Correcto, Giovanni. Esos dos valores que das, esos extremos, son prudentes, recogen estos 3 escenarios. Eso es como si matemáticamente tomaras estos 3 escenarios y les dijeras, sáqueme el promedio, cuál es el valor exacto, y eso te va a dar 4.150. 4.150 como para decir algo, ingreses al software, allá al presupuesto y trabaje con eso, pero no recomiendo así. Como los valores que estás citando son más prudentes para efectos de los extremos, entendiendo que los presupuestos deben de tener un mínimo y un máximo. Correcto, sí, señor. Otra pregunta aquí, una cuestión ya, digamos que no sería si, no sé si económica o geopolítica. Los casos extremos. Es que Colombia ha trabajado muy duro para lograr este cambio. Definitivamente la situación del dólar es preocupante por la debilidad que muestra en este momento. Y eso hacia el tiempo, ¿realmente la debilidad del dólar es estructural o es momentánea? Que todo el mundo quiere ahorrar en dólares, o por lo menos era lo que se hacía antes, ¿no? Ahorre Sí, dólares. sí. Y es interesante eso que preguntas, Giovanni, porque en el momento que siempre hacemos este tipo de análisis y se encuentra uno esa situación de global de Estados Unidos con el dólar, o sea que no sucedía dentro de este análisis que venimos haciendo hace más de unos 12, 15 años, nunca lo habíamos visto. Sí, lo pone uno a pensar, bueno, está bien, resolvamos el tema de qué puede pasar con el dólar para el 26 en Colombia. Pero venga, y esa problema, por eso la pregunta que hay por allá, pero venga, esa gripa del dólar es una gripa o es que realmente el dólar se va enfermó? Porque ahí vienen otras connotaciones. Sí, Vienen otras claro. connotaciones que ya es un tema que va a implicar duro dentro de lo que son las inversiones de un país, llámese el que sea,
con el tipo de moneda. Pero no porque el dólar vaya a dejar de ser atractivo para hacer negocios, no, Sí, señor. sino por la fuerza que precise del valor como tal. Y con mucha cautela quiero decir, con la pregunta que me haces, tenemos que revisar con mucha óptica qué va a pasar en el 26 y en adelante con el dólar. Le, creería que va a tener, le va a tocar duro, le va a tocar duro al dólar. Creía que le va a tocar duro al dólar. Bueno, sí, señor. Hay dos preguntas más. Una está relacionada con los extremos de nuestros vecinos latinoamericanos. Entonces, ¿qué tan consistente es nuestra economía en relación con la de Venezuela o la de Argentina? ¿Qué puede usted mencionar? Hoy hablé con un amigo ingeniero colombiano, colombo-venezolano, precisamente a raíz del webinar de hoy de Colombia. Siempre me gusta tener esa referencia. Y el dólar en Venezuela está como cometa sin piola. Eso pide, pide, pide piola y sigue comiendo y ese dólar va para arriba y todos los días. 5% sube promedio. Todo, que de un día a otro amanezca un 5, un 5, un 5 en eje cabalgata, más allá, pues obviamente por las situaciones que están pasando en Venezuela. Entonces uno diría, bueno, ellos vienen acostumbrados que en ese tema del dólar, pero esta vez cabalga más rápido, pero por la situación que está pasando ahora, esa incertidumbre. Entonces yo no quisiera hacer ese análisis todavía porque hay un ruido ahí que nos puede cambiar las cosas. Mañana, antes del niño Dios, cambian las cosas en Venezuela y dejó de subir el dólar. Entonces todo lo que pensemos puede quedar atrás. Entonces ese lo voy a dejar ahí para otra ocasión más bien. Giovanni, discúlpame no responderte. Pero con Argentina sí es un ejemplo práctico de que Argentina está aprovechando las decisiones que tomó económicas internas, que ha sido rebajar su gasto público, esa ha sido la estrategia, y le está ayudando la situación del dólar, digamos, se le juntó la hecha con la hermosura, pero fue como decir una bendición, se le apareció la Virgen, entonces se le juntaron dos cosas buenísimas. En este momento a ellos les está costando barato importar materias primas, insumos para su producción. ¿Qué se afecta a las exportaciones? Porque con un dólar barato, pues las exportaciones, las divisas son menores, pero lo está contrarrestando con los beneficios que le está obteniendo el gasto público interno menor, lo que quiere decir que le está quedando caja. O sea que en términos económicos es algo bueno que Colombia pudiese tener, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la caja de nosotros no es positiva. En este caso, la caja de nosotros es negativa. Pero Argentina sí tiene caja, está creando caja positiva, que le ayuda. El resto, la parte austera del gasto público interno y la eficiencia del dólar. Colombia tiene gasto público mayor, o sea, contrario, no nos queda caja, y pues sí tenemos el dólar barato, pero en el cambio estamos perdiendo. O sea que si estuviésemos aprovechando esa situación, estaríamos mucho mejor. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta hace relación con el oro. Normalmente el precio del oro ha venido subiendo. El valor de la onza, hablábamos de 1.000, 2.000, 3.000, creo que estamos alrededor de $4.000 la onza. Y en esa medida, ¿qué implica que, digamos, que esas inversiones se pasen a oro en cambio de dólares? ¿Qué implica para la economía internacional? No sé si la colombiana, no creo que tengamos tanto oro. No, en nuestro caso Colombia no, desafortunadamente. Para países ricos sí. De hecho, de hecho, mmm, Japón está comprando más oro que antes. En este momento está comprando más oro que antes. Sí, como decíamos en la presentación del webinar, para el caso Colombia, los inversionistas no están invirtiendo en activo refugio y el activo refugio puede ser el oro en un muy buen momento. Lo están haciendo en valores de rendimiento más de con inteligencia de construcción financiera, porque el que invierte en oro
o en plata que recomendaría es para aprovechar precio y luego la reventa. Eso es extremadamente, es un inversionista muy fugaz, pero lo hacen. Entonces, en este momento el oro como inversión rápida sigue siendo atractivo, luego le sigue la plata y para el próximo año se pronostica y se proyecta energía. El tema de la energía también se proyecta como un buen activo de inversión, pero para invertir y salir rápido, ¿no? Para aprovechar ese movimiento. Porque estamos viendo que no hay mucha confianza en el dólar, en las monedas. O sea, la gente no está invirtiendo en monedas, no se volvió refugio ya más, está tranquilo. Prefiero ir a invertir en un CDT, llamemos, en un TES, llamemos, los inversionistas, que comprar moneda. Es preferible por ahora, por inversiones rápidas para el que lo quiera hacer, en activos como oro, plata y energía. Commodity siempre será una expectativa buena. Las materias primas siempre serán una expectativa buena. Sí, señor, cómo no. Y la última pregunta está relacionada con algo que mencionaste en otro webinar, el de la deuda externa. Como la deuda externa está en dólares y la tendencia es al ascenso, ¿qué podemos esperar? Porque es que no se vuelve impagable todo esto. ¿O qué plan hay para poder pagarla en corto tiempo? No se ve por ningún lado. Fíjate que esa pregunta reitera el ejemplo que hacíamos ahora de Argentina y Colombia. Eh, Colombia está endeudado y en dólares. Y si el dólar baja, entonces la cantidad de deuda disminuye porque el dólar baja. Pero como nos hemos endeudado más, entonces el flujo sigue siendo negativo. No nos queda caja. En cambio, Argentina aprovecha, tiene las deudas, como todos sabemos igual, Argentina debe también, pero ha sabido aprovechar porque como el gasto lo ha bajado, le queda caja para pagar deuda barata, porque el dólar está bajo. O sea que ha aprovechado más. O sea, lástima que Colombia no haya aprovechado, porque sí lo ha aprovechado. El hecho de que el dólar haya bajado, pues la deuda es menor. Pero como nos endeudamos más, pues sigue sumando el valor de la deuda. No tiene nada que ver el dólar ahí. Eso es como la tarjeta de crédito, que a pesar de que el dólar te va a ayudar a que debas menos, tú te endeudes más y gastes más y gastes más. Entonces, pues el beneficio del dólar barato para una deuda bajase, no sé. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues muy bien, ingeniero Guillermo, muchas gracias por esta presentación magistral en la cual nos expresa pues esas variaciones del dólar y las expectativas para los empresarios. Yo creo que falta un mensaje, ojalá positivo, pues, para no tirar la toalla. ¿Qué hacemos, ingeniero Guillermo? Como siempre, Giovanni, seguir construyendo. Se demostró en el año 25 que a pesar de las situaciones y la retórica política, Colombia es un país que seguimos diciendo que colocándole el piloto automático y bajo políticas y condiciones económicas rentables, salimos adelante. Pero hay que seguir construyendo, hay que seguir alimentando esa nave, hay que seguirla, que se eleve, que produzca, no la podemos parar, porque si medianamente paramos, podemos caer en declive. Hay que seguir construyendo. Se ha logrado y se puede de alguna forma rentable. Que nos esté costando un poco más, sí, pero no lo miremos desde el punto de vista porque es la situación interna, sino porque también hay unos efectos extremadamente externos que afectan. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aquí viendo la última diapositiva, la disciplina financiera sería más valiosa que la intuición. Bastante interesante para adquirir todos nosotros la disciplina financiera necesaria para tomar buenas decisiones. Correcto. Así es, Giovanni. Es la única clave para salir adelante. Si alguien me preguntara a mí cuál es la clave para sacar el negocio adelante, disciplina financiera.
Perfecto, muy bien. Tomar las decisiones correctas en el momento justo, aprovechando pues las variaciones y los cambios que pueda haber en los intereses, en las balanzas de pagos, en todo lo que corresponde a las empresas y su gestión. Entonces, dicho esto, pues muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, de nuevo, haga el coach. Y adicionalmente, aquí vemos, tenemos dos eventos, uno el 12, que es innovación en los sectores plástico y cablero. Los esperamos para el próximo viernes a las 4 de la tarde. Y en el día de hoy, para hacer un mensaje muy interesante, compartirlo con usted, en el cual vamos a realizar la feria Expo GPA 2026 para plásticos, cauchos y cables, próximos 26 y 27 de marzo, y queremos contar con su participación como uno de los eh, expositores especiales de primera línea, como siempre ha sido, y agradecemos que nos confirme su participación, por favor. Estimado Giovanni, será un honor. Claro que sí, Dios mediante. Gracias por la invitación. Ahí estaremos. Perfecto, Gracias. entonces, gracias, gracias por esa participación, lo esperamos en Expo GPA y adicionalmente para que pueda presentar con ese análisis, ese detalle, los temas económicos, los temas actuales y si existe otro tema que quiera mencionar, pues obviamente es perfectamente bien recibido y muchas gracias por su participación y muchas gracias para todos. Vamos a revisar el webinar, hacer la difusión y muchísimas gracias para todos. Muchas felicidades en este fin de año y no se pierdan. Tenemos más actividades para el próximo año y contamos con ustedes. Gracias, ingeniero Guillermo. Gracias, Giovanni, y a todos un feliz año 2026 y una feliz Navidad junto a todos y su familia de amigos. Gracias, Giovanni. Bueno, A todo el perfecto. equipo, Gracias. felicitaciones. Gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.